Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muchísimas gracias, un gusto estar otra vez acá en Lucha Libre de Cabildeo. Un saludo especial a Amalia y a ti, Roxana. Hoy vamos a intentar ver con José. Con José hemos tenido el chance de conversar muchísimo estos últimos 12 meses, ¿será ya? Sí. Y vamos a intentar conversar aquí simplemente frente a ustedes, como lo venimos haciendo con mucha asiduidad y además con mucha gratificación. He tenido la oportunidad de leer la tesis brillante de José, y desde ese momento evidentemente tenía mucha afinidad. Besos, y nos estaban dando besos al despedirse, perdón. Mucha afinidad teórica, histórica, programática, y para mí es un gusto estar acá contigo en el programa del que vamos a charlar hoy sobre qué debemos esperar estos 13 meses. Yo diría que van a ser 13 meses de trampa, pero ahora argumento. Antes te presento, José, qué gusto estar contigo. Un gustazo, pues, Diego, como siempre, aquí en Lucha Libre, en Cabildeo de Amalia Pando. Feliz, pues, de estar compartiendo este espacio con Diego. También reitero lo que Diego ha dicho, que tenemos mucha afinidad ideológica, mucha afinidad en principio. Y yo te considero, y lo quiero decir abiertamente, un maestro no solo en la ciencia política, sino de vida, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho que estemos aquí charlando como siempre lo hacemos, ¿no? Muchísimas gracias. Me preocupa esta afinidad. Sí. Porque obviamente no sé si va a tener mucho de lucha, pero sí va a tener lucha de abrazos va a ser. Lucha de abrazos, sí. No, pero, a ver, este año va a ser interesante porque, a ver, ¿cuándo has visto, pues, un año electoral que no sea en Estados Unidos? En Estados Unidos nomás tienen un año electoral entero. Un año entero. Claro, que contempla internas, primarias, ¿no? Hasta colegio. Le falta el colegio electoral, como en Estados Unidos, aquí en Bolivia, y el MAS ha creado el sistema electoral del país que más detesta en el mundo, ¿no? Nos estamos agringando. Sí, nos estamos agringando. Vive el imperialismo. Vive el imperialismo para los masistas, ¿no? Claro. Es lo chistoso de todo el asunto, ¿no? ¿No te parece? Me parece realmente sintomático eso. Es verdad, en este afán de perpetuarse en el poder, pueden traer a colación técnicas e inventos gringos, imperiales, todo lo que sea necesario con todo vale. perpetuar. Todo vale. En ese sentido, yo quiero comenzar afirmando que van a ser 13 largos meses donde el MAS va a mostrar ciertos signos que para mí ameritan la necesidad de crear una plataforma entre opositores, una plataforma de observación, una serie de observatorios o uno solo que haga seguimiento claro y profundo a ciertos elementos que se van a profundizar, creo yo, de manera dramática. El primero de ellos, quiero señalar, el MAS va a mentir más que nunca. El MAS va a mentir más que nunca. Nos ha mentido, no solamente con títulos universitarios, que sería lo más anecdótico y chistoso, sino en general. Uno escucha alguna declaración, que sé yo, el 2009, vicepresidente García Linera afirmaba que en el 2025 vamos a estar ya solamente a un punto de Chile en crecimiento económico. Claro, todo este tipo de fantasías que están lejísimos de la realidad, ¿no? O vamos a estar muy cerca de Suiza, decíamos. Mario Requena, economista prestigioso, nos decía, en 1025 años, si se estanca la economía de Suiza, vamos a estar como Suiza, en 1025 años. O sea, no nos falta mucho, nos falta solamente un milenio, digamos, para empatar. Este tipo de mentiras, para mí, se van a ir acentuando. No quiero alargarme mucho, ni voy a decir mis 5 puntos, porque quiero conversar contigo más que hacer esto un ámbito de academia y exponer solo. Me llevaría a proponer la primera cosa que sí tenemos que consensuar entre opositores: la creación de un observatorio de la veracidad, del seguimiento a la mentira. Estamos en una era de fake news, de la autoverdad, de la posverdad, de la mentira flagrante. Y lo hemos visto, y concluyo con esto, lo hemos visto ahora último con un dato que el presidente utiliza electoralmente, que es el doble aguinaldo, afirmando que el PIB ha crecido 4,6. Un gran estudioso del tema, como es Enrique Velasco Recklin, saca un artículo no refutado por el INE, no refutado hasta el momento, ni siquiera discutido, donde claramente dice, de acuerdo a los datos económicos, si seguimos con la misma trayectoria de los últimos años, habríamos crecido solamente 4,1. Ha habido una alteración en los datos sobre el crecimiento de la economía agrícola no industrial, esto es campesina, que normalmente ha crecido 2%,
4% 2014-2015. Y no el 8,17 que muestra el gobierno, 8,7 que muestra el gobierno, que habría crecido el 2017. Un salto espectacular. No hay salto ni en el aumento de hectáreas cultivadas, ni en la capacidad productiva, ni en el aumento de precios. No tendría por qué saltar tan espectacularmente. Es evidente que hay una manipulación que no ha sido desmentida. Comenzamos con esas mentiras. Creo yo necesario crear un observatorio de la veracidad. De todas maneras, Diego, y digamos si es que por algún motivo no se pudieran unir o no quisieran unirse o no fuera conveniente unirse en lo electoral, los partidos de oposición, las agrupaciones, digamos, que están entrando a carrera electoral, sería bastante conveniente que puedan sumar esfuerzos en este tipo de proyectos, ¿no? En favor de la democracia, más allá de sus intereses electorales. Cada uno de los partidos políticos inclusive cuenta con fundaciones, ¿no? O bueno, por lo menos los más importantes cuentan con fundaciones que pueden apoyar desde ese ámbito. Carlos Mesa tiene una fundación, ¿no? La Fundación Gisbert, que podría intentar hacer ese tipo de esfuerzos, ¿no? Nueva Democracia, que obviamente es Óscar Ortiz parte y otras, ¿no? Pero a ver, el tema de las mentiras, no solo son las mentiras, Diego, sino ya la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque se está utilizando, por ejemplo, a los gremiales, ¿no? Se le ha aumentado el techo de lo que se puede ganar en función a lo que es el régimen simplificado, ¿no? Esa es una medida completamente de 37.000 a 60.000, exactamente. Se ha ampliado, es una medida absolutamente electoralista, ¿no? De compraventa de votos. Se ha hecho exactamente lo mismo con el tema del doble aguinaldo y yo creo que se va a ir haciendo todo este tipo de acercamientos, seguramente con la empresa privada, ¿no? Más facilidades en los aranceles, ese tipo de cosas. Tengo un segundo elemento que complementa lo que dices, pero sí, termina por favor. Y me parece que no es solo el plano de la posverdad, del fake news, ¿no? De la alterverdad, sino también el plano de lo material, ¿no? Materialmente van a empezar a cooptar, ¿no? Paralelamente al tema de la posverdad. Entonces, también es importante recalcar, y el tema del área rural me ha abierto la mente en un sentido. Se utiliza, pues, al área rural. ¿Por qué? Porque está vacío de oposición, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, ¿en qué manera se utiliza al área rural? En lo electoral, porque se sobrerepresenta a lo rural, que está completamente vacío, se ha migrado. Las tres grandes migraciones de Bolivia son, pues, del campo de la ciudad, del occidente al oriente y de Bolivia para afuera, ¿no? Entonces se está vaciando el campo, pero han armado todo un esquema para que sea sobrerepresentado. La última encuesta de Ipsos pone a 16 localidades rurales versus 6 ciudades intermedias, ¿no? Cuando no debería ser así. Está exageradamente representada la última encuesta de Ipsos que ha sacado el deber, que pone RTP a favor de Evo Morales con un 39, si no me equivoco, ¿no? Sobre representado de nuevo el área rural, sin desmerecer, obviamente, a los pobladores del área rural, pero los están utilizando. Y en cuestiones materiales también, como habías mencionado, en cuestiones económicas, porque se utiliza de nuevo el área rural para manipular y sobreinflar los datos del INE. Entonces, ese es un bastión que también hay que entrar, ¿no? Ese era mi segundo punto. Y yo creo que el primero es el observatorio de la veracidad, que tiene que ser muy claro. Tiene que hacer seguimiento a los medios de comunicación. Tenemos que crear, por ejemplo, el premio que hay en otros países, George Orwell, ¿no? Para que haya transparencia en la información y los mejores periodistas, los más veraces, los consecuentes con la objetividad de la noticia. Claro, siempre va a venir alguien que me diga, ¿qué es pues objetividad? Objetividad? No es cierto. Si te preguntan, por ejemplo, ¿quién arremetió agresivamente en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué vas a decir? ¿Bélgica atacó a Alemania? No, claro. La verdad es clarísima. Alemania atacó a Bélgica, punto. Es una verdad, es una verdad inobjetable. Los negacionistas son, pues, los que hacen teorías de la conspiración en YouTube, ¿no? Son creíbles, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces, el segundo punto, yo digo, además de esto, que nos generaría esta posibilidad de tener el premio Orwell, por ejemplo, es el observatorio, siguiendo lo que dices, que podría llamarse a la inversión pública, a una utilización seria, responsable,
de los recursos de inversión pública de todos los bolivianos. Porque yo considero que este último año va a ser un año, si ha sido ya de despilfarro durante los últimos 12 años, va a ser muchísimo más. La teoría política te demuestra que los años preelectorales utilizan más recursos los oficialistas del erario público. No, por supuesto. Por eso es que en muchas partes del mundo hay prohibiciones de gasto público antes de los 3 meses de campaña o de los 6 meses de campaña. No se puede gastar, no se puede inaugurar obras. Yo creo que este año va a ser este tipo de regalitos a los gremialistas, va a ser este tipo de demagogia, por ejemplo, con los enfermos de cáncer, les vamos a dar plata, vamos a distribuir más. Va a ser necesario tener un observatorio de la inversión pública. En otros países renuncian 6 meses antes para entrar al periodo de campaña, las autoridades. Exactamente. También. Ojo, Ese debería es un ser punto. una cosa importante. Pero yo quiero proponer acá, no importa si mis propuestas se quedan en el aire, pero hay que decirlas y hay que ponerlas sobre el tapete porque ameritan discutírselas, pero este observatorio del seguimiento a la inversión pública, del seguimiento al gasto de los recursos de los bolivianos. Yo he estado con Ramiro Cabero, que era exministro, que ha montado todo un sistema de seguimiento a la inversión pública en Guatemala. Es un sistema de seguimiento al rendimiento público, a la gestión pública, a la eficiencia de las políticas públicas. Y tú tienes en una computadora registro del gasto diario que hace el Estado. Tienes registro del gasto diario. ¿En qué está gastando? ¿Cuáles son las obras principales? Y todo el tiempo transparentas eso a los medios de comunicación. Yo no sé si podemos llegar a algo tan... Y eso que Guatemala no es el país más transparente del mundo, ¿no? Han tenido todo el esquema de la línea, ya ha caído Pérez Molina, etcétera, y aún así tienen estos esfuerzos, ¿no? Esfuerzos magníficos que nosotros necesitamos, no solamente ahora en estos 13 meses, sino post-Evo, instalar sistemas de medición de la gestión pública. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Te parece que sería importante? Me parece importante, me parece que debería ser inclusive no solo una propuesta de todos los sectores críticos al MAS, ya sean de la sociedad civil, ya sea desde la intelectualidad, ya sea desde los profesionales, ya sea desde los partidos políticos, sino que tiene que venir de la mano con un plan de transición, ¿no? Tiene que venir de la mano y tienen que ser unos puntos neurálgicos de un plan de transición. Porque si es que todas las cosas se dan de manera limpia, se dan de manera transparente, se dan de una manera veraz, de una manera como debería ser, ¿no? Democrática y con la cancha, digamos, nivelada para todos, Evo Morales pierde. Eso está cantado, ¿no? Y no es por el dato de que Mesa en página 7 haya salido con 33%, si no me equivoco, frente a 29 o 31 de Evo Morales. No es porque por entre 10 y 15 puntos le ganarían una hipotética segunda vuelta, o más posible segunda vuelta, Mesa a Evo Morales, sino porque la transición tiene que ser un esfuerzo colectivo, ¿no? La transición tiene que ser un esfuerzo de todos los sectores y todos los grupos que hemos luchado, pues, contra el autoritarismo. Pero para que no quede tan abstracta tu posición, ¿qué es eso de transición? ¿Qué es eso de colectivo? A ver, explícanos bien, para que la gente entienda. Porque yo te entiendo como politólogo, sé a dónde estamos apuntando. Claro. Pero ¿qué sería transición? ¿Transición a qué? Bueno, la transición, pues, de un régimen autoritario. En este momento estamos en un régimen no competitivo, donde las reglas favorecen al gobierno central. Estamos en un régimen absolutamente corrupto, ¿no? Donde no hay claridad en la información, donde se nos va a hacer muy difícil encontrar datos, inclusive para transparentar, encontrar datos para toda la observación, y en un gobierno que tiene simplemente un celofán democrático, pero donde todos los poderes del Estado están cooptados. Álvaro García Linera ha dicho: me voy a meter en el electoral, voy a meter mi cuchara, a pesar de que Costa ha salido y le ha dicho cada carancho para su rancho, ¿no ve? Pero fuertísimo, pero directamente ya no nos ocultan la verdad. Le ponen, digamos, ahí unos esbozos democráticos, pero no nos ocultan la verdad, ¿no? Nos vamos a quedar para siempre, nos vamos a quedar 500 años, nos vamos a quedar indefinidamente. Es un proyecto que da para toda la vida. Vayan acostumbrándose a no ser nadie, hay que acabar con ellos. Transición de eso. Hay que hacer una transición de todo ese esquema, de toda esa mentalidad, de todo esa manipulación, de todo ese juego macabro, ese juego oscuro.
del Estado cartel que tú mencionas bueno, no mencionas, pones de título en un libro escrito por ti que es fascinante y le recomiendo a todo el mundo, a un Estado, porque ahorita no tenemos Estado, tenemos un esquema cartel. Vivimos dentro de un gran cartel, ¿no? Vivimos dentro de un gran cartel, somos parte de un gran cartel, de un territorio liberado de la ley, como sería un territorio, claro, como sería un territorio, como hablamos con Jimena Costa la otra vez, como un territorio, como si fuera el de las FARC, ¿no? Un liberado de las FARC, o un territorio de facto de ISIS donde gana el más fuerte, ¿no? Pero no tenemos un Estado, tenemos que reconstruir Estado. El único Estado que es existente, que está, digamos, presente en la vida de los bolivianos es el Estado tranca, el Estado que te hace difícil la existencia. Es el único atisbo o esbozo de Estado que tenemos, ¿no? No tenemos un Estado democrático, no tenemos elecciones limpias, transparentes, instituciones, justicia. Claro. Eso ya se ha perdido, ¿no? Claro. Y la transición significa reconstruir, reinventar, todos juntos, desde el comienzo, desde abajo, desde las cenizas que nos están dejando, ¿no? Porque eso es lo que nos van a dejar. Cenizas, un grupo de oligarcas, que es lo que son, oligarcas que tienen el manejo de la economía, de las Fuerzas Armadas, de la política, de las elecciones, de la justicia. Me animaría a decir que hasta de algunas encuestas, de los medios de comunicación, del dinero, de nuestros impuestos, de todo, ¿no? Y están de caída. Están viendo inclusive cómo hacer una transición o una salida onerosa, y hay voces, yo creo, dentro del MAS que están tratando de ver cómo sería la mejor salida, porque no tienen escapatoria dentro de lo electoral. O es un fraude, o es prorrogar esto hasta ver cómo hacer de que no haya elecciones, o llamar a una asamblea constituyente, hay que decirlo claro, o llamar a una asamblea constituyente, o ese tipo de triquiñuelas, ¿no? Es un retrato brutal el que das. Nos están gobernando brutalista. A la cabeza de Evo Morales un conjunto de oligarquías. Totalmente. Voy a volver a eso, pero quiero ordenar lo que dices, porque he planteado al comienzo un observatorio de la veracidad, un observatorio del seguimiento a la inversión pública, ¿no? De seriedad en la utilización de los recursos de todos los bolivianos. Y el tercero que lo has puesto sobre el tapete ahorita, que es otro de los, no sé si se van a llamar observatorios, pero hay que tener en cuenta esto, es observatorio de la agenda pública post-Evo, que tiene que ver obviamente con lo que vayamos planteando. Descartelizar Bolivia, recuperar el país. No, obviamente, que tiene que ver con otros temas, claro. Además del principal, la plataforma. El primer piso de ese edificio va a ser reconstruir la democracia, seguro. Pero hay un segundo, tercer piso que tiene que ver con propuestas técnicas, revertir todo este estado o toda esta fase de inopia intelectual. No hay ideas. Tu única idea ha sido estatizar, tu única idea ha sido traer capitales extranjeros y hacer... robar. Que funcionen las empresas estratégicas del Estado, pero realmente no has innovado nada, no hay mejores universidades, no hay mejores escuelas, no tenemos inversión en ciencia, somos el país de América Latina con menos inversión en ciencia per cápita, entonces evidentemente no hay ideas nuevas, ¿no? Yo creo que el tercer gran punto es el observatorio de la agenda pública. Esto es sumamente importante, tenemos que tener propuestas, obviamente, que son electorales, pero para una Bolivia post-Evo, propuestas claras. El primer punto ya lo sabemos, recuperar la democracia, que es el espíritu mágico, digamos, del 21F. Las instituciones. Pero después, exactamente, todo lo que tú has dicho, recuperar la justicia, recuperar la libertad de expresión con medios y que no se sigan iturrizando, ¿no? Esta iturrización de los medios, serviles, cooptados y absolutamente miserables en su capacidad de dar noticias. Yo creo que es un tercer aspecto que tenemos que cuidar. Tiene que haber cierta similitud temática mínima entre quienes nos consideramos activistas, opositores a este gobierno. ¿Tú crees que debe haber un ministerio de transición? Buena pregunta. No sé si hay experiencias de eso, no tengo conocimiento. No, por supuesto. De transición, claro. Pero nosotros hemos tenido un viceministerio de la transición en todas las elecciones municipales donde yo he participado. En todas las que hemos trabajado, por ejemplo, desde USAID, donde he trabajado, y previamente en el ministerio que no era ministerio, era el viceministerio de Participación Popular, fijábamos con la FAM agendas de transición, ¿no? Pero un superministerio, digamos, con un superministro de transición. ¿Qué te parece? ¿Qué velaría? ¿Qué vería él?
qué atribuciones, digamos, tendría. Tú has visto la noticia. Normalmente es transitorio. Tú has visto Es una- que el Lenín Moreno en Ecuador está manejando el postcorreísmo como transición, ¿no? Claro, pues no lo llamamos Ministerio de la Transición. No, Obviamente, pero es tiene un tiene gabinete ad hoc. tiene un Yo gabinete, sé, digamos, claro que sí. complementario Sí. de consejeros, Que es de gente transición. ilustre, ¿no? Que, digamos, maneja la agenda, digamos, un poquito por encima de los ministerios para que todos vayan en vías a la transición y de descorreizar Ecuador. A mí me parece fascinante, ¿no? Descorreizar Ecuador. Y esa es la Comenzaron con línea. 3 medidas. 1, libertad de expresión total. Claro. 2, cuidado a la inversión pública, precisamente. Y 3, lucha contra la corrupción. Por eso lo... Y sacar de la Vicepresidenta y sacar de la burocracia a la cárcel. a los yuncus de Correa, ¿no? A la gente que ha estado ahí haciendo sus mañunerías en favor del correísmo, ¿no? A mí siempre me da miedo eso porque podemos terminar en una casa de brujas, ¿no? Sí, no pero creo todo que justificado, pues todo justificado, todo en el marco de la ley, todo en el marco de lo que, De lo que han hecho mal. claro, y de la justicia. O sea, el O que sea, no me tiene estás diciendo culpa, que en pues un no tiene por qué. 2020 estaríamos enjuiciando a un Héctor Arce, a un Juan Ramón Quintana, Pero por supuesto, a todo este tipo de personas pero por supuesto. que han hecho mucho daño al país. Claro que sí, de todas ¿Te maneras. animarías a dar más nombres? Absolutamente. Yo me animaría a decir, aparte de Juan Ramón Quintana y Héctor Arce, muy posiblemente a Álvaro García Linera, muy posiblemente a inclusive bueno, su círculo más cercano, incluyendo a su hermano Raúl García Linera. Podríamos empezar investigaciones con gente del servicio, de los servicios públicos, ¿no? Directores de la DGAC, por ejemplo. El caso Lamia está absolutamente Yo varado. los nombres, solamente por decirte, para mí los nombres cruciales, que son los que ya sabemos, las principales figuras de este entorno endogámico del presidente, pero hay otras. Por ejemplo, hoy día, bueno, ayer en realidad, me acabo de enterar que uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que ha facultado la repostulación de Evo Morales ha sido designado como director del INJA. O sea, no tienen escrúpulos ya. Y como tú decías hace un rato, Exacto. ya no mienten. Ya lo hacen de frente. Correcto. Este jovencito nos ha ayudado a la repostulación de Evo. Papá, tu premio, director del INJA. Premio a Rudy Flores es en este momento delegado diplomático a la ONU para Bolivia. ¿Tú Claro, sabes? pues, totalmente, Y por supuesto esta otra señora que trabaja en, bueno, no me acuerdo, una de las terceras magistradas, ¿no? Claro. Todos tienen puesto. ¿no? El No pastor sé. Mamani, que es el tío del Ildefonso Mamani, que es ahorita el vocal. El vocal del tribunal. Bueno, pues hay que investigar a esta gente, ¿no? Por nepotismo, Esos. por tráfico de influencias, por Esos que han sido ¿no? por privilegios, por amiguismos. De todas maneras. Me parece eso para una agenda post-Evo. Ahorita yo estaba pensando más en los 13 meses de campaña, ¿no? Para no mezclar y tener más o menos cierta claridad. Primera cosa que yo decía, observatorio de la veracidad, observatorio de la inversión pública y observatorio de la agenda. Estoy soñando simplemente para compartimentalizarlo y tener claro. Yo diría que hay un cuarto que es urgente, que es el observatorio propiamente político-electoral. Es decir, es una ingenuidad pensar, más allá de los calificativos personales, que he visto que has puesto algunas cosas en Face, juzgando ¿Cuáles? a Katy Uriona, y me parece correcta tu apreciación. Simplemente yo pretendo, en mi propia percepción del mundo, no tanto personalizar. Yo creo que, más allá del mal papel de Katy Uriona, porque yo creo que es un mal papel, deja una carta además donde no termina de decir Las se motivos. debe respetar el 21F, ni siquiera los motivos. Pero no hay que ser ingenuo. Esto de Katy Uriona es solamente uno de los elementos de lo que tiene que ser un observatorio electoral. Van a intentar recusar candidatos. Van a intentar ponerle un juicio a Samuel o a Carlos o a Mesa, Carlos Mesa. Van a intentar anular, como ya lo han hecho con Solvo, a ciertos partidos políticos, no dándoles personería jurídica. Van a intentar adelantar o postergar las elecciones, el tiempo electoral en función a sus intereses. Van a intentar generar instituciones paralelas como una asamblea constituyente. Es decir, tienen todavía muchos recursos. Totalmente. José, quisiera que me digas qué recursos más tienen. Estos 13 meses deberíamos estar alertas precisamente a todo este juego de trampas electorales, donde solamente la última trampa es, por ejemplo, hacer fraude electoral, robar ánforas, quemar ánforas, modificar el padrón electoral. Pero, como te digo, ayer yo fijaba en una lista 15 posibles trampas que todavía pueden hacer. Ya. A mí me parece que desde lo electoral, específicamente, Álvaro García Linera tiene pues el toro por las astas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que su idea es prorrogar lo más posible el calendario electoral, modificarlo a conveniencia, poner a su gente de vocales,
¿no? Ya ha aprobado rápidamente esta ley de acefalías. Prolongarse, prorrogamiento. Sí, va a prorrogar lo más posible, pero ¿para qué? Para tratar, pues, de inculpar, de denunciar, de acusar a Carlos Mesa, a Samuel, a Rubén, a todos, de lo que le encuentren. De lo que sea que le pueda encontrar a Luis Revilla, Justificar a la todos. permanencia ilegal. Sí, no, por supuesto. Y con sentencia ejecutoriada ya no puedes participar, ¿no? Solo falta una sentencia ejecutoriada. Bueno, recordemos que hasta con detención sí se puede, como hemos visto con Leopoldo Fernández, ¿no? Pero con sentencia Y lo ejecutoriada... vemos en otros regímenes. Vos que eres amplio conocedor de la experiencia internacional, Putin anulaba a su principal opositor en base a 2 denuncias absolutamente absurdas. Totalmente. Que es totalmente. ¿cómo se llama? No, Navalny, Alexander Navalny. Exactamente. Sí. Que ya estaba alcanzando cotas de 30%. Claro, pues claro. No, sin ningún problema, ¿no? Claro, Ya lo terminó ganando la confrontaba. elección con 70%. Esas tácticas putinistas son dignas de Sí. imitarse. Yo quería, por eso te pregunto, me parece bien tu opinión, comentar algo que me parecía interesante de Carlos Valverde. Después, pensándolo bien, decía no, porque van a lograr lo que tú estás diciendo ahorita, prorrogarse o tener una excusa para prorrogarse. Pero está mal, un Déjame paréntesis. terminar esto, Sí. Carlos Valverde, solamente. Él decía, hay que boicotear, hay que aprovechar lo de Katy Uriona, aplaudir que haya salido básicamente el Tribunal Electoral Ya. y lograr que esos 5 terminen explosionando. Logremos la renuncia también de la señora Sandoval, que es una señora, yo la conozco. Dunia. Personal, Dunia, claro, que me parece de primer nivel. A mí, en lo personal, la conozco mucho. Es de las institucionales, ¿no? Hay que dejarla renunciar. Con eso cumpliríamos 3 cosas, dice. Y hay que además revocar a Ildefonso Mamani o a María Eugenia Choque. Lograríamos 3 cosas. Primero, que la Constitución dice que el tribunal no puede funcionar sino con 7 magistrados. Primera cosa. Eso dice la Constitución. No es que no tenemos quórum. Pero sala plena con quórum son 5, ¿no ve? Bueno, pero la Constitución dice 7. Ah, ya, perfecto. Lectura constitucional de Iván Lima, que es un experto, lo respeto mucho, me parece, no lo conozco, me parece muy Ya, serio. ya. Segunda consideración, que si no hay 3 mujeres, no hay paridad. en el tribunal, si no hay paridad electoral, paridad en los puestos, ese tribunal tiene que deshacerse. Claro, no hay Habría que paridad. renunciar. Segunda y tercera considerando, si no hay por lo menos 2 indígenas, si se logra recusar a uno de los indígenas, Choque. tampoco puede funcionar. Choque es la cuota, ¿no? Choque. Tampoco puede funcionar. Por lo tanto, hay que hacer explosionar ese tribunal, dice Carlos Valverde. Pero después yo me pongo a pensar, porque me sonaba interesante, ¿no? Hay que jugar con cartas de Y los suplentes calladitos han renunciado toditos. Toditos, Queda solo uno. una. Que es Pereira, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo, que no la quieren poner. Pero digamos que si logramos explosionar, ¿qué va a decir un Álvaro García Linera? Qué pena. Vamos a tener que postergar las elecciones primarias 1 año y por lo tanto las presidenciales también se postergan 1 año. Yo creo que sucedería algo así. Es decir, de todas formas, si logramos explosionar ese tribunal, van a terminar eligiendo otro tribunal. Y tú sabes, sometidos. yo creo que tal vez su argumento sería que no se pueden hacer más de constitucionalmente, no se puede celebrar más de una elección al año. Tú sabías, ¿no? Claro, por supuesto. Y estos estaban pretendiendo hacer primarias, primera vuelta y segunda vuelta en el mismo año. Claro. Seguramente va a ser su argumento desde ahí. Pero es otro de los puntos que no había tomado en cuenta entre mis 15 apuntes, que pueden terminar teniendo las mismas elecciones o más de una elección en 1 año con tal de... Por eso digo, todavía las salidas, eso me preocupa muchísimo. Después quiero llegar, nos queda tiempo, quiero llegar a esto de la desesperanza y lo que ha pasado en Nicaragua y Venezuela, pero no quiero todavía entrar a eso. Quiero terminar esta lista de recomendaciones para mí claves que las estamos más o menos coordinando. Observatorio de la Veracidad, de la Inversión Pública y Seriedad en la utilización de los gastos públicos. Control electoral. En verdad yo creo que el control electoral propiamente dicho es una cosa clave, ¿no? Sí. ¿Por sí. qué? A ver... Pero hay uno más que quería proponer. Ya. Si estás de acuerdo, ¿qué es una suerte de observatorio a los derechos humanos? Ver que no se siga judicializando la política, que no se prohíba, como se ha hecho en el Chapare, la presencia de un partido político a través de violencia implícita, ¿no? Si ustedes siguen inscribiendo, le han dicho al FRI, les vamos a dar una pateadura, básicamente, ¿no? Es decir, yo creo que va a haber mucha violencia. Además de la agresividad estatal, judicializando, metiendo a ciertos candidatos a la cárcel. Ya hemos visto esto con Franklin, ¿cómo se llama? El ¿Pareja? de los Yungas. Franklin Gutiérrez. Franklin Gutiérrez, que ya está preso, ¿no es cierto? Este tipo de acciones no solamente van a venir del Estado, sino de la sociedad civil. Yo creo que va a haber enfrentamientos de sociedad civil con sociedad civil. Yo creo que tiene que haber un seguimiento claro a la violencia política. Sociedad civil versus yuncus, ¿no? Sociedad civil versus pagados por el régimen. Sociedad civil versus... Más allá de la adjetivación, lo cierto es que grupos de violencia. choque pagados, ¿no?
Exactamente. Pagados y no pagados. Hay algunos que realmente tienen convencimiento de esto, ¿no? Yo creo que va a haber violencia. Yo creo que realmente el ambiente está tenso, muy polarizado y va a dar lugar a violencia. Hay que hacer un seguimiento serio de esto con denuncia inmediatamente a la observación de los hechos de violencia que el gobierno va a provocar. Claro, por supuesto, yo te comento, yo he estado en Europa en un viaje hace poco denunciando el tema del 21F, reuniéndome pues con autoridades en España, en República Checa, con autoridades europeas, ¿no? Que me han manifestado que en su momento determinado y que lo han estado trabajando, nos van a dar pues, el apoyo correspondiente, ¿no? Y le van a condenar todas las actitudes y todo lo antidemocrático de este régimen que están comprometidos con la causa del 21F y que van a estar de nuestro lado, ¿no? Digamos que no sería táctico decirlo, pero es gente de peso, es gente de peso, sí. Pero ahora, por el otro lado, y ese es un problema de la diplomacia preventiva, que me ha acercado pues, a gente defensora de derechos humanos a nivel internacional, etcétera, etcétera, con los que he tenido amplias conversaciones. Y me dicen, sí, claro, lo que pasa con la comunidad internacional en cuanto a derechos humanos, en cuanto a derechos civiles, políticos, todos los ONGs, todos los think tanks, toda la defensa, todo este entramado, esta red de derechos humanos, es que no pueden activar mecanismos, no pueden activar, pronunciamientos hasta que no pase algo serio, no pase algo grave, no pase algo, que pueda llegar a llamar la atención de la comunidad internacional. Y llámese violencia, represión, brutalidad, exilios, tortura, desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos que creen en la diplomacia preventiva y que están de nuestro lado y que más o menos quieren prevenir que haya escenarios como el de Nicaragua, escenarios como el de Venezuela, escenarios como otros. Pero hay otros que te dicen, ¿hay muertos? Bueno, sí, pero en casos muy puntuales, muy particulares. Jonathan Quispe, la gente en la Asunta, la gente en los Yungas, la gente en, no sé, Tacobo Mora, qué sé yo. Pero muy puntuales, muy focalizados, ¿no? Muy focales. Llámame cuando sea masivo, ¿no? Entonces, ese tipo de diplomacia no preventiva, sino ex post. Claro. Espera que haya 100, 200 y hay recién. No, esa gente no tiene que tocar. Pero obviamente hay apoyos que nos van a ayudar desde ahora, que ya están trabajando. Y que, bueno, la comunidad internacional, y le quiero decir a Evo Morales, si es que algún día seguramente su Ministerio de Comunicación con 5,000 yuncos en computadoras debajo de los predios del Ministerio de Comunicación nos están escuchando, que tenemos ya pues toda una red de apoyos afuera y que están quedando muy mal afuera, ¿no? Lo he podido corroborar en el tour que hemos tenido con los activistas. Pero le siguen dando los activistas del 21F en Europa. Le siguen dando doctorados. Pero universidades Patito, cosas sonceras en Argentina, ¿no? Álvaro García Linera. La comunidad internacional en general tiene una muy mala visión de Evo Morales, ¿no? Sobre todo, pues, por el tema de Chaparina, por el tema de querer reelegirse, por no respetar el voto. La gente ya está enterada, la gente ya se está dando cuenta, pues, que el Evo es... licenciatura García Linera, pero tiene mucho honoris causa. Sí, no, pues, pero de universidades que quieren hacerse notar, pues, en el mundo y que están buscando gente porque, no sé, Mario Vargas Llosa, ¿qué es? Mario Vargas Llosa no les va a decir que sí, un doctorado honoris causa de sus universidades, ¿no ve? Pero el Álvaro García Linera feliz de la vida porque no tiene ni título. Entonces, pero no, a lo que me voy es que pueden llamar a Morgan Freeman, pueden llamar a quien quieran, pero la comunidad internacional ya está en contra del MAS. ¿Tienes algún comentario del viaje en helicóptero de García Linera? No, pues igualito al de Michael Jackson, con ¿no? Pañales y... Loquito el Michael Jackson, ¿no ve? Que agarró a su hijito y lo puso así para que todo el mundo lo vea, tapado, ¿no? Y casi se le cae. Es de ese nivel de irresponsabilidad, ¿no? Ay, casi se le cae. Casi se le cae, así. Yo creo que es ese nivel de irresponsabilidad del Álvaro, ¿no? Además, sus videos, ¿no? Ahí cocinándole. Salió un meme bastante gracioso que decía, eso te pasa por no tener un título, licenciado
en Claro. matemáticas que el piloto le decía, bueno, señor vicepresidente, ya estamos a 6.000 metros. Claro. Ay, voy bajando. Dice. Claro, exacto. Pero en todo caso yo no quería quedar solamente... Sin desmerecer al que los hombres puedan cocinar, porque no quiero parecer el Arturo Murillo, ¿no? Pero por supuesto. Que a mí me encanta cocinar, entonces no quiero desmerecer esa parte, sino que digo, o sea, tienes cosas que hacer, ¿no? O sea, la vida privada es Pero una yo quería cosa, la tocar vida ese pública es punto otra, ¿no? Porque nos muestra dos cosas. La primera cosa, yo no quiero dejar de mencionar ese punto, porque este tipo de fantasías políticas telenoveleras Sí, van a empezar a sí, ocurrir showlero. de manera constante. Yo creo que el señor García Linera se ha dado cuenta que ya no tiene nada que aportar, no tiene nada que decir de nuevo, no puede debatir. Cuando no puedes debatir, sustituyes el debate por las imágenes. Eso es lo que te muestra la teoría política. Cuando no tienes nada que decir, te la has pasado insultando durante años, has repetido muletillas dogmáticas y finalmente... ¿no? Un comunista Has que terminado- vive en una casota en Achumani, no has tiene terminado sentido, planteando, ¿no? Como no tienes ya ni posibilidad, ni argumentos, ni ganas de debatir, recurres a la imagen. Este, digamos, es el último recurso. Política del espectáculo. La política del espectáculo. Es uno de los rasgos que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta estos meses venideros. La ¿no? política del espectáculo. Besar niños. Si puede retomar otra vez... Y que la oposición no caiga en eso. Y que la oposición no caiga en eso. Ah, no, claro. Que la oposición Eso no quiero caiga llegar. en, ¿no? En juntarse, no sé, pues con, qué sé yo, con artistas famosos o contar la heroica y valiente historia de su vida desde que son niñitos. No, ese tipo de cosas. A la gente no le interesa. La gente, No le interesa. no, pues. Pero yo digo que ese tipo de shows van a ir saliendo y parte de ese montaje televisivo es esta aparición casi tragicómica de un Jaime Paz con 80 años, digamos, puesto en esta vereda electoral. Pidiendo República Federal, que no desmerezco, me parece una buena idea. Yo soy desconcentrador del Estado a no más dar, pero que le venga y lo diga Jaime Paz, o sea, es como, no sé, es un anacronismo, lo has de ver como algo, inclusive una propuesta anacrónica, anticuada, momiesca, la República Federal, cuando es una cosa innovadora en realidad, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que son parte de esta suerte de espectacularización de la política, porque tampoco van a afectar mucho el resultado, ¿no? No, claro. Pero yo quiero concluir esta primera parte porque nos quedan 15 minutos en el que quiero dar ciertas conclusiones y preguntarte algo, pero sí con mi propia posición, que más o menos hemos consensuado, que es un observatorio de la veracidad, claramente, un observatorio de la inversión pública, de la seriedad y no del despilfarro. Tercero, una suerte de plataforma, observatorio, como se llame, de la agenda pública post-Evo, los temas que tenemos que plantear. Tiene que haber cierto consenso, porque va a ser necesario juntar esfuerzos. Un No observatorio electoral también, ¿no? De todo lo Cuarto, electoral. el observatorio de control electoral, con todas estas mañas que hemos empezado a visualizar acá, donde Katy Oriona es uno de los peldaños. Es uno de los peldaños en ese proceso, ¿no?, de mazamorra. Y para dar cuenta de que esto no es quinto, competitivo. No es claro. competitivo. Y quinto, el Observatorio de los Derechos Humanos, porque yo creo que estamos a puertas de incrementar la violencia. Correcto. No quiero ser fatalista ni nada, simplemente soy realista. Y por eso quiero llegar, dicho esto, al último tema que nos toca aquí discutir, que lo he planteado y te lo quiero plantear. ¿Qué es el tema? Y me he tomado el trabajo de leer algunos artículos sobre esto, la pérdida de fe, la desmoralización, el desaliento. ¿Qué ha ocurrido en Nicaragua y en Venezuela? Y no sé si nos puede pasar y te lo planteo. Y lo quiero dejar realmente en el tapete. Yo creo, sinceramente, que a través de la violencia no vamos a poder jamás derrumbar este gobierno, ¿no? Hay algunos soñadores que hablan incluso de armas. Yo no me meto, por supuesto, en eso, pero dicen a través de las calles, que yo creo que las calles, las movilizaciones siguen siendo necesarias, por supuesto. Si el espíritu del 21F está en la calle, está en la democracia de la calle. Eso tiene que seguir, pero es evidente que no vamos a vencer en la calle. Ya lo hemos visto en Nicaragua y Venezuela. La democracia de la calle, la democracia disruptiva desde abajo, ha terminado siendo derrotada. Por un lado, ¿cuál es entonces el otro camino? No cantes derrota en Nicaragua. Tal vez en Venezuela, no, tampoco quiero decir eso, pero en Nicaragua no cantes derrota. Ya, bueno, en todo caso, derrota de la batalla, posiblemente no de la guerra. Pero ahorita están derrotados. Mejor. Y segundo, si la democracia de la calle no es el camino, la democracia de las urnas es el camino. Votando, vamos a ir a votar, que sería el segundo camino.
Y hemos visto que tampoco tiene lugar eso en Venezuela. Y aquí van a ser, como estábamos más o menos definiendo, todos los esfuerzos para emprender toda una serie de trampas electorales que no permitan que haya la sucesión constitucional. Pero ponte a pensar, Diego. Pero que, solamente termino. claro. Para mí, lo acontecido con Katy Uriona ha sido un motivo de desaliento personal. Me he sentido frustrado, me he sentido realmente triste. He dicho, esa era nuestra carta. Tampoco ingenuamente triste. Sabías que esto podía pasar y estaba dentro de las expectativas. Yo me he sentido traicionado. Pero me he sentido triste. Me ha venido cierta desmoralización. Es decir, si no podemos a través de la democracia de la calle y no podemos a través de la democracia de las urnas, ¿qué nos queda? ¿Estamos en este escenario? ¿Es un callejón sin salida? Mira, han tenido, esto yo quiero puntualizar, lo quiero puntualizar muy bien. Han tenido, tanto Nicaragua como Venezuela, Los chances. oportunidades clarísimas de una salida. Clarísimas. Han tenido a sus respectivos regímenes entre las cuerdas. 2, 3 veces. Era darles la estocada final y se acababa. Llamaban a elecciones transparentes, libres, justas, democráticas, abiertas, Bueno, todo. pues, ¿qué ha pasado y que no tiene que pasar aquí? Bueno, a último momento en Nicaragua, los empresarios y el clero, a último momento, cuando ellos estaban definiendo los términos y condiciones de la salida del matrimonio Ortega Murillo, han llamado a diálogo. Han llamado un diálogo que ha desinflado a la calle y simplemente ha sido de usufructo del gobierno para darle una oxigenación. Claro. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela 2, 3 veces, con los llamados de diálogo en República Dominicana, con los llamados de diálogo no sé dónde, donde han acordado, digamos, el desinflamiento de la calle para poder empezar a acordar lo que la oposición ingenuamente pensaba que eran los términos y condiciones de salida y que en realidad era una manera de desinflar la calle y oxigenar de nuevo al régimen. Ese tipo de llamados a último momento a negociar, llamados a último momento donde se victimiza el gobierno, donde se victimiza y dice, no, estamos aquí resistiendo desde el gobierno central a todo este embate imperial y demás macanas que nos tienen hartos a todos, son las maneras en las que el gobierno termina oxigenándose. Es la manera en la que se oxigena. Que no tenemos que hacer aquí, ¿no? pero hay que tenerlo. Porque está muy importante lo que dice. Claro, la calle sin retorno es pues, la calle sin retorno. Si es que nos quitan el voto del 21 de febrero, si es que las posibilidades de los candidatos se ven aminoradas o simplemente, o si es que se hace una alianza grande, se descabeza a la cabeza de esa alianza. Ese tipo de triquiñuelas y ese tipo de mañas no las podemos permitir. Calle sin retorno. Calle sin retorno implica la presión suficiente como para que el gobierno se vea entre las cuerdas. Y si hay un momento de negociación, no es un momento de negociación para la pacificación de todo en función a que ellos terminen su mandato o que se sigan las elecciones con total tranquilidad. Si es que nos quitan el voto, lo único que se podría negociar son los términos y condiciones de la salida de este régimen. De su salida, de nada más. Ese es el error sustancial que ha cometido Venezuela, ese es el error sustancial que ha cometido Nicaragua. Élites se han metido a la negociación por intereses propios de que no caiga el régimen, como en Nicaragua los empresarios boliviano. ¿Quién no tendría que meterse entonces? Uy, a ver, tú que tienes más mapeado los grupos de poder en el país, ¿tú qué crees? Más bien te lo reboto a ti. Es que yo estoy en un aire ahorita medio de fatalismo. Yo no veo una solución. Yo he tenido cierto grado de regocijo con la aparición de un Carlos Mesa, con la posibilidad de que lidere la unidad. Después he visto que no se va a unir con nadie. Eso no sabemos, ¿ah? No sabemos. Falta Pero una carta de respuesta, por ejemplo, a Solvó, por ejemplo. Hay un vacío de poder muy grande. Y tú sabes que los momentos de vacío de poder no son precisamente los más... Son alucinantes porque son ventanas de oportunidad. Pero generalmente son los más mañudos los que copan el vacío de poder. Es decir, incluso ayer leía con mucho entusiasmo porque justamente para comparar la creación de nuestra nación,
¿no? Es decir, Olañete es más o menos el Bolsonaro de aquella época, ¿no? Es decir, los peorcitos coparon o terminaron de copar los vacíos de poder que quedaban, ¿no? Claro. Un Olañeta, Y hay que terminaron creando la nación a su imagen y semejanza. Porque cuando hay vacíos de poder muy fuerte, cuando hay ese estado de que no sabes qué va a pasar, justamente surgen los líderes mesiánicos. En cuanto a los vacíos de poder, hay que tener mucho más cuidado vacío de poder, con los más Henrys Falcones. Claro, Los Henrys Falcones, más ¿no? vacío de poder, más mesianismo. Y yo creo que estamos en una etapa realmente de creer que este nuevo líder mesiánico, ¿no? Carlos Mesa, puede lograr eso sin necesidad de unirse con otros elementos, yo digo, sustanciales de la Es que yo creo que todos los candidatos tienen que bajar el discurso en líneas, no en función a sus carismas, no en función a su liderazgo, no en función a su rostro, no en función tanto a su imagen, sino a todo un proceso nuevo, a todo un movimiento nuevo, a la emergencia nueva de todo un proyecto de transformación, ¿no? O sea, hablar de la transformación, hablar de el verdadero cambio, hablar de estar mejor, del proyecto de vivir mejor, el proyecto de superación, el proyecto de un gobierno de ciudadanos, de un gobierno de los normales, de la gente normal, de a pie, común y corriente, que simplemente quiere ver una Bolivia superior a lo que tenemos, que no es difícil superar esta basura que es lo que tenemos hoy en día. Pero es que ese punto quería yo, lo acabas de decir. Y rescatarlo, lo rescatable Yo también. escribía una columna que me han puesto 8 likes, ha sido de mis peores columnas en términos de masividad, pero a mí me encanta mi columna porque apunto a algo que es central y lo reenfatizo. ¿Dónde, en página 7? En página 7, que dice que en este momento estamos pidiendo unidad, que no deja de ser una unidad oligárquica. Por ejemplo, que Samuel esté haciendo una alianza con Johnny Fernández, me causa hasta risa. Johnny Fernández para mí no representa absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. No, entonces, no solamente puede ser una alianza entre jefes. Los verdaderos componentes de esta alianza tienen que ser los sectores más bien invisibles, los que no van a poder negociar, los que no van a poder... Mayoría silenciosa. Ni siquiera organizarse, que son precisamente las mujeres jefas de hogar, hemos dicho, los pueblos indígenas en peligro de extinción, Jóvenes. los jóvenes desempleados de áreas periurbanas que la tienen realmente Ninis. mal, las regiones más pobres, los ninis, es decir, 18 actores que yo más o menos figuraba en el mapa. Tú me preguntabas ahorita de estructuras de poder. No sé quiénes no tienen que estar, pero sí sé que tienen que estar esos actores. Si no, es una negociación realmente oligárquica. Sí, le criticamos al MAS su endogamia, no su cerrazón, pero de este lado... Caudillos plataformeros que hacen creer que ellos son la voz de las plataformas. Claro, tiene una tipo base de... de 7 personas. Claro. Yo creo que la nueva plataforma de representantes bolivianos tiene que tener por lo menos un senador discapacitado. Correcto. Tiene que tener por lo menos 2 o 3 mujeres de áreas rurales, jefas de hogar, que se la bancan solitas, sola, hasta final de mes, con 4 o 5 hijos. Tiene que tener jóvenes periurbanos, tiene que haber diputados de 25 años. Estudiantes que nos digan realmente lo que tiene Jóvenes que profesionales. mejorarse. Esos son la nueva Bolivia. Mientras tanto, yo no creo en estas alianzas meramente oligárquicas de la oposición. Yo creo que realmente tiene que haber algo más consistente. Y concluyo con eso, porque nos están pidiendo que nos despidamos. Yo no estoy en mi mejor momento personal, no tengo tanto optimismo en este momento. No, realmente lo de Uriona no es que para mí era novedad, pero termina de darme ese golpe de realismo, de decir, un momentito. Yo sé, Diego Ayo, que la única solución al final van a ser las urnas. El punto es saber cuándo. Si van a seguir postergando esto, si puede haber violencia, si van a tener triquiñuelas, cuándo realmente las urnas van a terminar de definir esto. Me quedo con esta sensación no del derrotismo, porque soy absolutamente optimista, simplemente de realismo frente a lo que estamos viendo, ¿no? A ver, el MAS ha llegado, y eso lo dice Renzo Abrucese, Por favor, increíblemente en una columna de El Deber hace meses atrás, que dice, el MAS ha entrado al periodo de la entropía. La entropía significa el desorden, el caos total, que no va a llegar a volver a tener orden, eso en física, ¿no? No va a llegar a volver a tener un orden ni espontáneo ni armado conscientemente. Ha llegado el momento de la entropía para el MAS. Todo le sale mal. Todo le sale mal. Le sale mal la Haya, le sale mal absolutamente todo.
El doble aguinaldo ha pasado así como, sí, es propaganda, es publicidad del gobierno, ¿no? Jaja, ¿no? Todo el mundo está con que nada de lo que proponga, nada de lo que avisore el MAS, nada de lo que propugne va a ser bien visto nunca más. Me da igual, José. En una dictadura, no importa. Los venezolanos también les va mal en términos de suficiencia alimentaria. También les va mal en términos de estabilidad económica. También les va mal en términos de salud. Has visto, la gente está muriendo. Les va mal en montones de cosas y la dictadura sigue intacta. Una dictadura no necesita que le vaya bien. Por eso necesita necesitamos perpetuar el poder represivamente. Por eso necesitamos colaboracionistas, que serían los Henry Falcón. Henry Falcón fue un candidato a la presidencia de Venezuela que de una u otra manera legitimó las elecciones fraudulentas, que sería un Félix Pazzi. Lo digo abiertamente, sería un Félix Pazzi, ¿no? Pazzi es un Menievo, un Henry Falcón, sí, ¿no? Que sí. legitima como si estuviéramos en condiciones normales, cuando no es así. Ese tipo de personas, ese tipo de liderazgos muy fantasmagóricos y muy digamos, colaboracionistas, no tienen que ser parte de esto. Se los tiene que identificar inmediatamente quién es la verdadera oposición y quién es la oposición falsa. Bueno, nos vamos. Ha sido apasionante. Como siempre, un gusto estar con mi querido colega politólogo José. Un abrazo a la gente que nos está escuchando y hasta la siguiente semana. Gracias Diego, gracias Amalia, gracias Roxana, gracias a todos. Hasta la próxima.